nuestra alma, porque en ti hay reposo, porque en tu palabra dijiste, Señor, que vengamos a ti los que estamos cansados, los que estamos cargados. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana, porque sabemos que tu palabra nos enseña, nos edifica, es la que nos muestra el camino por el cual debemos andar. Y aquí, Señor, estamos con todo el corazón dispuestos. Amén, Señor. Amén. Denle ese aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Salude al hermano, dele un abrazo, dígale qué gusto verlo. No le dé pena saludarlo al hermano, a la hermana, dígale qué gusto verlo en este lugar. Bueno, vamos a disponernos en esta mañana para alabar a nuestro Dios, para exaltar a nuestro Dios a través de su palabra. ¿Dice amén? Bueno, vamos a disponernos, saque su Biblia en esta mañana y vamos a compartir la palabra del Señor para que sea Dios hablando a cada uno de nosotros. Quiero que me acompañe a la Biblia en Nueva Traducción Viviente, si usted trajo la Biblia en esta mañana. Vamos a ir a Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, desde el versículo 18 leamos, en Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice la palabra. Dice la palabra del Señor en esta mañana: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Versículo 19. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así ¿le dio qué? Le dio gloria a Dios. Versículo 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Usted cree eso? Qué bueno que podamos estar en esta mañana y poder recibir de su palabra. ¿Por qué no? En esta mañana le oramos al Señor y le pedimos, ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale: Señor, dígale, yo necesito de su palabra. Dígale: Padre, yo necesito su consejo. Señor, enfrentamos tantas cosas en nuestra vida. Los niños, los jóvenes, los adultos. Aún, Señor, todos los que estamos aquí enfrentamos situaciones. Por eso necesitamos de su consejo, el consejo de su palabra, Señor. Padre, ayúdenos a recibir el consejo que usted quiere darnos el día de hoy. Padre, que cada uno de nosotros podamos experimentar esa palabra que necesitamos, que su palabra traiga vida en esta mañana, pero que también su palabra traiga descanso, que su palabra en esta mañana sea un refrigerio para nuestra alma y que podamos ser edificados. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí en casa y suplicamos en el nombre de Jesús que sea usted en medio de nosotros y nos hable a través de la Escritura. Gracias por permitirnos estar aquí en casa. Bendecimos su santo nombre, Señor. Amén y amén. Bueno.
quiero que dejemos el pasaje, el versículo 20. Mire lo que dice ese versículo, porque la prédica la vamos a centrar ahí. Dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Mire esto, la Biblia nos enseña, estamos en el tema que venimos tratando los días domingos acerca del fin principal del hombre. ¿Cuál es el fin principal de cada uno de nosotros? De eso estamos predicando, ¿sí? ¿Con qué propósito fuimos creados? Muchas veces buscamos propósitos terrenales, ¿verdad? Buscamos propósitos aquí en la tierra, pero hay un fin principal por el cual usted y yo fuimos creados, y hemos estado hablando que el fin principal por el cual fuimos creados es dar gloria a Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida. Ese es el propósito de nuestra vida, ¿sí? Dar gloria a Dios. El apóstol Pablo dice: pues si comemos o si bebemos, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios, ¿verdad? Ese es nuestro fin, esa es nuestra tarea aquí en la tierra. Y hemos estado hablando de qué es dar gloria a Dios, hemos estado hablando de cómo le damos gloria a Dios. El anterior domingo hablamos de que damos gloria a Dios poniendo nuestros talentos y dones al servicio del Señor. Eso estuvimos hablando el anterior domingo. Y hoy vamos a hablar otra manera de darle gloria a Dios, que precisamente nos habla el libro de Romanos. Y mire que cuando usted lee este pasaje, la manera más grande de darle gloria a Dios o de adorar a Dios no es simplemente levantar nuestras manos o cantar fuerte, eso está bien. No es simplemente asistir fielmente a la iglesia, eso también está bien, pero esa no es la única manera de dar gloria a Dios. La Biblia dice que cada vez que tú y yo decidimos creerle a Dios en medio de una situación difícil, en ese momento le damos gloria a Dios. Cuando estás pasando una situación que no entiendes, pero tú sigues confiando en Dios, eso es darle gloria a Dios. Y lo vemos en Abraham. Cada vez que nosotros decidimos confiar en Dios, le damos la gloria a Él. Pero cada vez que nosotros desconfiamos de Dios, de su carácter, de sus promesas, estamos deshonrando su nombre. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. Hemos pasado por desiertos, hemos pasado por pruebas, algunos quizás con sus hijos, otros quizás en sus finanzas, otros quizás en su familia. Todos pasamos situaciones que no entendemos. Y Dios las permite. Dios las permite con el fin de enseñarnos a confiar en Él cuando no entendemos. Cuando decimos, ¿cuántos han dicho en alguna vez en su vida? Han dicho, pero ¿por qué a mí? ¿Usted ha dicho eso? Pero ¿por qué a nosotros? Y algunos van más allá y dicen, pero ¿por qué a nosotros si nosotros no le hacemos daño a nadie? Si somos bien buenos, dicen algunos. Somos bien buenos, somos los mejores del barrio, ¿no? y dicen así. Pero Dios permite circunstancias que no entendemos. Muchos piensan que glorificar a Dios consiste únicamente en cantar alabanzas o en tener fe cuando las cosas van bien. Pero el apóstol Pablo nos muestra algo sorprendente. La Biblia dice que Abraham glorificó a Dios creyéndole en un momento de imposibilidad, humanamente hablando. Entonces, cuando leemos Romanos capítulo 4, Abraham no levantó un altar de adoración para glorificar a Dios, no. O no cantó un himno para glorificar a Dios. Simplemente la Biblia dice que creyó cuando todo era imposible. Creyó, simplemente creyó en Dios y descansó en Él. Y esa fe es una manera de glorificar a Dios. Esa fe en medio de la incertidumbre. Y yo sé que vivimos en una cultura de autosuficiencia. Nuestra cultura nos enseña a confiar en nosotros mismos, a confiar en nuestros recursos, en nuestra experiencia, a confiar en nuestros contactos, pero el Evangelio nos llama a una vida completamente distinta.
El Evangelio nos llama a confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Yo siempre le he enseñado que una cosa es creer en Dios, que todos creen, ¿verdad? La Biblia dice que en Santiago 2 dice que hasta el diablo cree y tiembla, pero una cosa es creer, y si usted le pregunta a alguien, ¿usted cree en Dios? Y todos responden, sí, yo creo en Dios. Pero otra cosa muy diferente es confiar en Dios. Y Dios nos llama a confiar, no solo a creer. Confiar es que yo estoy tranquilo en medio de la guerra, en medio de la enfermedad, en medio de esa situación difícil. Estoy tranquilo porque confío en que el Señor tiene el control de mi vida, de mi casa y de mi familia. Confío y tengo esa fe y esa certeza absoluta. Así que la pregunta que en esta mañana este pasaje nos hace es muy personal y es para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿yo estoy confiando en Dios? ¿Estoy confiando en aquel Dios en el que digo creer en medio de esa situación difícil? ¿Confío en Él? Así que en esta mañana vamos a resolver y vamos a tratar de explicar lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de estos pasajes de Romanos. Quiero ponerlo en contexto en esta mañana para que podamos comprender un poco más lo que el apóstol Pablo habla. Pablo le escribe a los romanos. Para el libro de Romanos se dice que si solo existiera el libro de Romanos es suficiente, porque el libro de Romanos es la Biblia entera pero resumida. ¿Sí? El libro de Romanos es un libro en donde todo el Evangelio está explicado y lo explica con mucha claridad. Pero este Evangelio responde a una pregunta importante. ¿Cómo fue justificado Abraham? En este pasaje nos enseña eso. Abraham no fue justificado por sus obras. No es por lo que él hizo que él fue salvo, que él fue justificado. Abraham no fue justificado por obedecer la ley. Nosotros delante de Dios no vamos a ser justificados por muy buenos que seamos. Siempre yo les recalco que nosotros somos malos que por la misericordia de Dios hacemos cosas buenas. No somos buenos que hacemos cosas malas. No. Eso es algo que debemos tener presente. Nosotros no somos justificados delante de Dios porque usted hace cosas buenas. Ni Abraham tampoco. Abraham tampoco fue justificado porque él fue circunciso, ¿no? La Biblia dice que él fue justificado por fe. ¿Por qué? ¿Y usted y yo somos salvos? Por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No puede usted llegar al cielo un día y decirle al Señor, Señor, pues yo iba a la iglesia, yo le daba a los pobres, no, nadie se va a salvar por obras. ¿Nos vamos a salvar? Por fe. Dígale al hermano, es por fe. Y entonces el apóstol Pablo en Romanos 4 lleva a los creyentes a un pasaje de la Biblia que está en Génesis capítulo 15, en donde cuenta la historia de Abraham. Y yo quiero resumírsela, aunque todos la hemos escuchado. Pero la historia de Abraham cuenta de un hombre ya anciano, ¿sí? Abraham ya era muy anciano. Sara era estéril, si usted lo recuerda. Humanamente hablando, la promesa que Dios les había hecho era imposible. ¿Cuál era la promesa? Que iban a tener un hijo. Esa era la promesa. Pero ya habían pasado casi 25 años y ya Abraham estaba como de 100 años. Y Sara ya estaba como de 90 y pico. Entonces, humanamente hablando, el milagro era casi imposible. Todo parecía decir, las circunstancias, no, ya no habrá hijo. Eso que prometió el Señor ya no se va a dar. Pero la Biblia dice que Dios les había dado esa promesa. ¿Y cuántos creen que cuando Dios habla, Él lo cumple? Esa es una realidad. Su palabra pesa más que las circunstancias que estemos viviendo. Y aquí aparece
una de las definiciones más hermosas de la fe. Y aquí es en donde debemos nosotros mirar esto. Imagínense esa escena. Abraham viejito, Sara viejita y estéril, también estéril, exacto. Entonces imagínense en esa escena de Abraham diciendo, no, ya no se va a dar las cosas. Pero una de las cosas que debemos entender es que la fe no consiste en negar la realidad. ¿Sí? ¿Cuál era la realidad de Abraham y Sara? Que ya estaban viejitos, ¿sí? Que a Sara ya no le llegaba el periodo, ya imagínense, de 95 años, ¿sí? Es que ya era viejita, ¿sí? Y Abraham sabía perfectamente que su cuerpo estaba envejecido. Abraham sabía perfectamente que Sara ya estaba viejita, no podía tener hijos. Algunos dicen, no, ¿hasta cuántos años pueden tener hijos las mujeres? ¿Hasta los 40 puede ser? ¿Sí? ¿O másito? No, 40, ¿no? Imagínense, pero Sara ya tenía casi 90 y algo. Para eso era algo imposible, imagínense eso. Pero la fe no es cerrar los ojos a la realidad. Algunos dicen, no, hay que ser realistas. Usted se imagina a Abraham diciendo, no, hay que ser realistas, esto ya no vamos a poder. Pero la fe no es cerrar los ojos ante los problemas o ante las realidades que estemos viviendo. La fe es abrir los ojos a lo grande del Dios que tenemos. No importan las imposibilidades humanamente hablando. Entonces, la Biblia dice que Abraham creyó, aún siendo viejito. Entonces, glorificar a Dios significa creer que Él es absolutamente digno de confianza, aun cuando nuestras circunstancias parezcan decir lo contrario. Aun cuando humanamente, médicamente no se pueda, pero Dios es más grande que las circunstancias. Dios es más grande que cualquier cosa que estemos viviendo hoy. Dios es más grande que cualquier cosa que te hayan dicho los médicos. ¿Cuántos creen eso? Y nuestra tarea es seguir creyendo en nuestro Dios. Seguir creyéndole. Así que en esta mañana voy a desarrollar algunos puntos importantes con respecto a esto. El primero es que la fe glorifica a Dios porque reconoce que su palabra es más segura que las circunstancias, porque reconoce que Dios es fiel. ¿Cuántos creen eso? Entonces, miremos el versículo 18, dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. Pero en Nueva Traducción dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza. Claro, no había ningún motivo, porque la situación era difícil. Y mire lo que dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo. ¿Cuántos aquí siguen teniendo esperanza? Porque como dicen, ¿cuál es el dicho del mundo? La esperanza es lo último que se pierde. Y la Biblia dice que Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Imagínense. En Reina Valera, mire lo que dice este pasaje, y me encanta una partecita de Reina Valera. Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. El versículo 19. Y no se debilitó en la fe. ¿Y no qué? Mire esa parte, subráyela en su Biblia. Y no se debilitó en la fe. ¿Cuántos de nosotros nos debilitamos en la fe cuando las cosas parecen salirse de control? Muchos de nosotros. Cuando las cosas no salen como queremos. Mire a Abraham, ese es un ejemplo realmente muy grande para nosotros. Abraham ya viejito, pero no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, mire lo que dice la Biblia. O sea que él se miró el cuerpo
Y a pesar de que estaba ya arrugado, imagínense eso. Si uno a veces se desanima, yo ya me sale panza y digo, no, ya me desanimo, y yo digo, no, ya estoy viejo. Pero él tenía ya casi 100 años. Y dice, al considerar su cuerpo, dice, no se debilitó en la fe. Dice mire lo que dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como, ¿cómo estaba? Uy, qué duro, ¿no? Claro, ya el pobre estaba como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, qué ejemplo tan maravilloso nos deja el Señor en su palabra. Abraham no ignoró la realidad. Él consideró la realidad, vio su vejez, vio la esterilidad de Sara, vio que los años habían pasado, pero decidió darle más peso a lo que Dios había dicho y siguió confiando. En esta mañana Dios te ha traído a este lugar para decirte que sigas creyendo en el Dios que tienes. Sigue confiando en Él porque Él es el Dios de lo imposible. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Y aquí hay algo importante. La diferencia entre el optimismo y la fe. El optimismo dice, todo saldrá bien. Y todos nos dicen, hay que ser optimistas. ¿A usted le han dicho alguna vez así? Hay que ser optimistas, nos dicen. Pero no, Dios no nos llama a ser optimistas, nos llama a tener fe. Nosotros como cristianos tenemos fe, porque aunque el optimista dice, todo saldrá bien, la fe dice, Dios cumplirá lo que prometió, aunque ahora no entienda. Aunque ahora no entienda cómo lo va a hacer. Pero Dios es bueno. ¿Usted cree eso? Dios es bueno en todo tiempo. Hay muchos ejemplos con respecto a esto y ojalá alcancen esta mañana. Vamos a Mateo capítulo 14. Hay una historia que usted ya conoce muy bien, pero quiero que en esta mañana la podamos leer. Mateo capítulo 14. Dice la Biblia desde el versículo 22 y leamos la Nueva Traducción Viviente. Inmediatamente después, Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. ¿Sí? Siga. Dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. ¿En dónde se encontraban? ¿Y en qué estaban? En problemas, lejos de... Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaba con grandes olas. ¿Cuántos aquí han estado en problemas, luchando con grandes olas? Oh, muchos. Y a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Imagínense. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. ¿Qué les dijo? No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Y quizás en esta mañana alguien necesita escuchar eso. Quizás estás en medio de un problema, de una situación difícil y el Señor te dice, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí, dice el Señor. ¿Usted cree esa palabra? Y mire lo que sigue diciendo la Biblia. Pero Jesús les habló de inmediato, 28. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua. 29. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento, ¿qué vio? Y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Y qué dijo? Sálvame, Señor, gritó. ¿Sí? No, déjelo en el que estaba, en el 30.
pero cuando vio el fuerte viento. Abraham, cuando vio su cuerpo arrugado, Abraham, cuando vio su cuerpo que estaba casi muerto, ¿siguió creyendo? ¿Siguió confiando? Sí. Pero Pedro, al ver el fuerte viento, al ver las olas golpear, ¿siguió creyendo? No. Dudó. Y ese es el problema de muchas veces de cada uno de nosotros, que en medio de circunstancias difíciles dudamos y dejamos de buscar al Señor. Eso le pasó. Y él dijo, ¿y comenzó a qué? A hundirse. ¿Comenzó a qué? ¿Qué pasa cuando dudamos del Señor en las situaciones difíciles? Comenzamos a hundirnos. ¿A cuántos aquí les ha pasado? Que dejamos de confiar y comenzamos a hundirnos. Las dudas no glorifican a Dios. La fe glorifica a Dios. Confiar en Él, aunque no entendamos esos fuertes vientos, esas fuertes olas que están golpeando nuestra casa. Sigamos leyendo 31. Pero cuando de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dice, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Déjelo ahí, no me vaya tan rápido. ¿Por qué dudaste de mí? Y quizás a alguien en esta mañana también el Señor le dice eso. En esa situación tan difícil, era una prueba para fortalecer tu fe. Pero ¿por qué dudaste de mí? ¿Como quién quiere ser usted? ¿Como Abraham o como Pedro? Como Abraham, que aún viendo la circunstancia que estaba pasando, pero él seguía creyendo. Pero Pedro dudó. Versículo 32. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Dígale al hermano, tranquilo. Dígale, tranquilo, que cuando usted menos piense, el viento se va a detener. ¿Cuántos creen eso? Porque todo está en las manos de nuestro Dios. Y eso es importante. Las circunstancias no sostienen nuestra vida. Nosotros no vivimos por las circunstancias, no vivimos por los imposibles que estemos viviendo a nuestro alrededor. No, nosotros debemos tener la vista puesta en aquel que todo lo puede hacer, en aquel que para el cual nada es imposible. ¿Sabe que me encantó el comentario con relación a Mateo 14? Y mire lo que dice el comentario de este capítulo. Dice, los que navegan en arroyos y riachuelos saben muy poco del Dios de las tempestades, pero los que hacen negocios en muchas aguas ven sus maravillas en lo profundo. En medio de las inmensas olas de la aflicción, de la pobreza, de la tentación y del vituperio, conocemos el poder de Jehová porque sentimos la pequeñez del hombre. Es en medio de las cosas más difíciles en donde más debemos confiar en Dios. Y quizás en tu vida has sentido la aflicción. Quizás como padre has perdido un empleo y las cuentas siguen llegando y las deudas y esto y los hijos que se descarrían y tantas cosas, y pareciera ser que todo se sale de control. Pero aún en medio de esas cosas debemos entender quién es nuestro Dios. Por eso nosotros los cristianos, aún en medio de esas cosas difíciles, tenemos paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente de afuera tiene que mirarte y decir, wow, pero usted tiene tantos problemas, pero lo miro tranquilo. Sí, porque Dios está conmigo. Sí, porque el Señor tiene el control. Y yo sé que es fácil glorificar a Dios cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando todo va bien es fácil glorificar a Dios, pero la fe verdadera glorifica a Dios cuando el diagnóstico médico es malo, cuando te dicen que tienes una enfermedad grave, cuando glorificamos a Dios cuando tu negocio fracasa, cuando tus hijos se rebelan o cuando esa respuesta está tardando. Es ahí donde el mundo te observa
y mira si realmente crees y confías en tu Dios. ¿Sabes que la gente de afuera te está mirando? Y está mirando y dice, no, pero con Dios, y mírelo de desesperado, que es que cristiano y más desesperado que yo. Imagínese, en vez de estar creyendo en el Dios que tiene. Pero así nos pasa, porque no conocemos a Dios quizás. Y la incredulidad deshonra a Dios. ¿Qué hace? Deshonra a Dios. Ahí en el versículo 20 de Romanos 4, en Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice. En Nueva Traducción Viviente dice, en Reina Valera, bueno, aquí dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Ahora coloque Reina Valera. Dice, tampoco dudó por incredulidad. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Abraham se lo conoce en la Biblia como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque aún en medio de tantas circunstancias difíciles que estaba viviendo, nunca dudó. ¿Qué le parece eso? Seamos sinceros aquí, a ver. Ojalá usted haya venido hoy bien sincero. ¿Cuántos aquí hemos dudado de Dios? Levante la mano derecha. Dios mío, todos, ¿no? Todos. Hemos dudado de su fidelidad, de su bondad. El pastor Thomas Watson dice lo siguiente: la incredulidad afrenta a Dios, pero la fe honra a nuestro Dios. La fe honra al Señor. La incredulidad no es solo una debilidad emocional del momento, no. La incredulidad es un ataque en contra del Dios que tenemos. Primero de Juan 5:10 dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Cuando usted duda de Dios, dice, el que no cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando tú dudas de Dios, le haces a Él mentiroso. Imagínate. Y esa es una declaración muy fuerte. Cada vez que decimos, no, Dios no va a cumplir, estás dudando de Dios. Cada vez que decimos, no, Dios me abandonó. Cada vez que decimos, no, Dios ya no puede hacer nada con esto. O las esposas, con ¿no? Dios ya no puede hacer nada con ese. Porque, como es que dice, árbol que crece torcido, dicen algunos, ¿no? Jamás su tronco endereza, y estamos con esos dichos del mundo y andamos dudando del Señor y cuestionamos la fidelidad de Dios. Y yo sé que hay ejemplos con respecto a eso. Por ejemplo, en Números capítulo 14 se habla del pueblo de Israel en el desierto. Después de haber visto las plagas en Egipto, después de haber visto el mar rojo abrirse, después de haber visto el maná caer desde el cielo, después de haber visto tantas cosas maravillosas, cuando llegaron a Canaán, la Biblia dice que dijeron, no podemos. No, es que hay gigantes, dijeron, ¿se acuerdan? No, eso va a ser imposible para nosotros. Y el problema no eran los gigantes, el problema no era el tamaño de lo que miraban o las circunstancias que estaban viviendo. No, el problema era que habían dudado del Dios que tenían. Y yo te digo en esta mañana, no dudes del Dios que tienes. Porque Él usa hasta lo malo para nuestro bien. Él usa todo para nuestro bien. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Nos preocupamos excesivamente por el futuro. Vivimos preocupados, angustiados. Y usted sabe, la palabra preocupación. La palabra preocupación se divide en dos: preocupación. La palabra pre significa antes de. O sea que preocupación es ocuparse antes de tiempo. Usted se pone a ocuparse en cosas que ni son. Ya la hermana está pensando, ¿y ahora qué voy a hacer de almuerzo hoy? Ya está preocupada, ¿no? Y otros más dicen, ¿y ahora qué voy a hacer de aquí a un año? Y andan así.
preocupados. Por eso el Señor Jesús en Mateo 6 dice, no os preocupéis por lo que va a venir. Andamos tan preocupados por lo que no ha venido que no disfrutamos el hoy. Y ese es un problema. Dios nos ha dado el hoy, y más bien disfruta el hoy, porque el mañana está en las manos de Dios. Esa es una realidad. Y muchas veces nos preocupamos excesivamente por el futuro, olvidando que el Dios que tenemos es el Dios del pasado, es el Dios del presente, pero es también el Dios del futuro. Y en el futuro Dios nos está esperando. ¿Usted cree eso? Esa es una realidad. Me lee un poquito al audio, por favor. Entonces nuestra fe debe descansar en el carácter de Dios. No descansa en nuestras fuerzas ni en nuestras circunstancias. El versículo 21 de Romanos 4 dice, mire el versículo 21 de Romanos 4, lo que dice: Abraham estaba plenamente convencido ¿de qué? De que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Y cuántos aquí están plenamente convencidos de su Dios? Usted tiene que estar plenamente convencido. Y esa frase de Abraham es muy fuerte. O sea, él dice, estaba viejito, estaba ya casi muerto, dice la Biblia, pero la Biblia dice que él estaba plenamente convencido. Usted se imagina a Sara llegando y diciendo, Abraham, ya no se pudo. Y él diciéndole, no, alístate que esta noche vamos a seguir intentando. No, pero Abraham, es que ya nada de nada. Pero él estaba plenamente convencido. Él creía en su Dios. Imagínese eso, hermano Demetrio. Dios mío. Pero qué chévere, ¿verdad? Porque eso nos hace falta a nosotros en medio de las circunstancias difíciles. Tener esa plena seguridad de que nuestro Dios es fiel y es bueno. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Abraham no tenía fe en su propia fe, no tenía fe en su inteligencia, no tenía fe en su capacidad, no tenía fe en las personas que podrían ayudarlo, no. Él tenía fe en Dios. Estaba seguro del Dios que tenía. Y ese es el fundamento de la vida cristiana. Ese debe ser nuestro fundamento. Debemos descansar siempre en nuestro Dios. Todo el tiempo. Me gusta la historia de los tres jóvenes en Daniel 3 del 17 al 18. Vamos rápidamente, que se nos va terminando el tiempo. Daniel 3 del 17 al 18. Mire lo que dicen estos varones. Usted recuerda la historia, ¿verdad? De que Nabucodonosor levantó una estatua y todos tenían que arrodillarse, pero ellos no se arrodillaron. Entonces tenían que ellos se iban a meter en el horno de fuego. ¿Se acuerda de eso? Y él dice, he aquí nuestro Dios, ellos diciéndole a Nabucodonosor, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos dicen, Dios puede librarnos. Dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero mire el 18, y si no, dicen ellos, y si no nos salva y nos quemamos ahí, y si no nos salva, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es la fe, esa es la confianza, ¿sí? Ellos están diciendo, pues, sabemos que Dios es poderoso para salvarnos de las llamas, pero si no lo hace, seguiremos dándole gloria a Él, seguiremos confiando en Él. Mire esa fe de ellos. Ellos no sabían cuál iba a ser el resultado. ¿O sabían? No, ellos no sabían. Pero sí sabían quién era su Dios. Y esa es la verdadera fe. La verdadera fe no exige que Dios haga mi voluntad. Algunos los escuchar decir, no, yo sé que Dios me va a sanar, dicen, ¿no? Porque Él me lo prometió y Dios lo va a hacer. ¿Y qué tal que no? La fe no exige
a Dios que haga algo. La fe descansa en que lo que haga Él es lo mejor para nosotros. Esa es mi fe. Imagínense. Y en ambos casos, así Dios te responda o así Dios no te responda, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue obrando. Y tú y yo siempre debemos confiar en su voluntad. Pregunta, ¿Dios lo salvó del fuego? Sí. ¿Pero Dios salvó a Pedro de ser crucificado? No. ¿Pero Dios salvó a Jesús de ser crucificado? No. Pero confiaban en Él. Porque la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta, pero no para nosotros, sino para Él. Qué duro, ¿no? Si tú volteas a ver un poco atrás, te das cuenta que lo que antes parecía malo para ti, ahora te das cuenta que fue bueno. ¿A usted le ha pasado eso? Miras hacia atrás y lo que antes pensabas que fue malo, dices, qué bueno que me echaron de ese trabajo, porque si no, no tuviera el trabajo que tengo hoy. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Oh, qué bueno que me dejó esa vieja, porque si no, no tuviera la esposa que tengo hoy. Yo he llegado a esa conclusión. Qué bueno que esa vieja me la hizo, porque si no, no tuviera la esposa que tengo hoy y la hija que tengo hoy. Lo que fue malo un día para mí, lloraba yo y, mejor dicho, lo que un día fue malo para mí, Dios sabía que era bueno. Era un plan perfecto. Hay creyentes que oran por sanidad y Dios los sana. ¿Sí? ¿Sí le ha pasado? Sí. Pero hay creyentes que oran por sanidad y Dios decide llevárselos a su presencia. Y eso es bueno, aunque para nosotros no. En ambos casos, Dios sigue siendo bueno, porque Dios tiene el control. La fe madura no se aferra a un resultado que se quiere, no. La fe madura se aferra a la perfecta voluntad de Dios. Y a eso debemos aferrarnos. Termino con esto. La fe es posible porque Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Cristo. Segunda de Corintios 1:20, vamos terminando, dice la Biblia, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Abraham creyó una promesa y confió en el Señor y no dudó. Nosotros debemos confiar en el cumplimiento, confiar en su voluntad. Cristo es la prueba definitiva de que Dios nunca falla. Dios nunca falla. Si el Padre cumplió su promesa de enviar a su Hijo, de entregar a su Hijo por nosotros, ¿cómo no cumplirá también todas las demás promesas que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros? Él la cumplirá. La Biblia dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La cruz es la evidencia de la fidelidad de Dios, de que Dios cumple lo que promete. Amén. Así que glorificamos a Dios cuando seguimos confiando en Él. Las pruebas, decía alguien, son como ventanas abiertas hacia los atributos de Dios que permanecen ocultos durante los días fáciles. Vuelvo a repetir eso. Las pruebas son como ventanas abiertas hacia los atributos de Dios. No conocemos plenamente a Dios como consolador hasta que hayamos llorado, ¿verdad? Hasta que tú hayas llorado, María, ahí conoces al Señor como consolador. Si no, no lo conoces. No conocemos profundamente la fidelidad de Dios hasta haber esperado
Ahí lo empezamos a conocer. No conocemos al Dios proveedor hasta que no te haya tocado una crisis financiera. Ahí solamente conocemos a Jehová como nuestro proveedor. No conocemos al Dios fuerte hasta experimentar fragilidad en nuestra vida. Por eso Él nos ha permitido pasar por tantas cosas. El creyente puede decir junto con Job 42:5. Mire lo que dice Job 42:5. Y ahora sí termino. No se ponga bravo, hermano. Mire lo que dice Job. De oídas te había oído, mas ahora, dice usted, Job, antes de todas las pruebas que tuvo, era creyente. Y dice la Biblia que era íntegro en todos sus caminos. Pero tuvo que pasar por tantas cosas. Y usted ya sabe lo que pasó. Perdió a sus hijos, perdió riquezas, perdió todo, perdió su salud, que fue tirado por allá en el desierto. Y dice la Biblia que se rascaba con un pedazo de teja las llagas que tenía en su cuerpo. Pero aún en medio de eso, él siguió confiando. Él decía: yo sé que mi Redentor vive, yo confío en Él. Pero me encanta lo que termina diciendo: antes yo de oídas te había oído. De oídas había oído que tú eres sanador, de oídas había oído que tú eres consolador, de oídas había oído que tú eres proveedor, de oídas había oído que tú eres todo eso. Pero dice: mas ahora, en medio de esta prueba, ahora mis ojos te ven. Ahora sí he aprendido a conocerte. Y ahora entiendes por qué el Señor permite tantas cosas en tu vida. Porque es en medio de las pruebas que aprendemos a confiar en nuestro Dios. Así que en esta mañana, ¿qué le parece si oramos y le decimos al Señor: ayúdame a seguir confiando en medio de lo que estoy viviendo? Colóquese sobre sus pies en esta mañana. Ya donde usted está, cierre sus ojos. Hoy hemos aprendido una verdad que puede transformar completamente nuestra vida cristiana. Hoy la Biblia nos enseña que glorificamos a Dios cuando le creemos en momentos difíciles. Glorificamos a Dios cuando decides confiar en Dios, cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor. Y cuando haces eso, le estás diciendo al mundo, a las personas que están a tu alrededor: aunque todo se esté desbaratando, aunque todo se salga de control, Dios es mi Dios y Él es digno de confianza y en Él descanso. Cada vez que decidimos descansar en Él, aunque tus ojos no vean la respuesta, estás glorificando su nombre. Quizás en esta mañana hay alguien en este lugar que ha dejado que el temor gobierne su vida, que las preocupaciones gobiernen su vida. Quizás alguien en esta mañana ha vivido siendo consumido por la ansiedad. O quizás alguien está en este lugar y se ha estado preguntando: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Quizás alguien ha dicho: ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios va a cumplir? Y sin darte cuenta has comenzado a dudar, has comenzado a confiar más en tus fuerzas que en las promesas de Dios. Pero recuerda que el Señor ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Dios dijo que estaría contigo, pero muchas veces vives como si estuvieras solo, como si estuvieras abandonado. Muchos viven como si Dios hubiese dejado de ser fiel. Y hoy no negamos la realidad. Quizás estás pasando situaciones muy difíciles en tu vida, de soledad,
de frustración. Quizás estás viviendo situaciones que no entiendes y nunca pensaste estar ahí. Quizás te sientes como Abraham, que nunca pensó estar ya tan viejito y sin hijos. Hoy no negamos la realidad, porque esa no es la fe. Abraham no negó su vejez, no negó la esterilidad de Sara, no negó que humanamente era imposible. Lo que hizo simplemente es descansar en Dios. Y hoy el Señor nos hace la misma invitación a cada uno de nosotros. ¿A quién vas a creerle más? ¿Vas a creerle a tus emociones? ¿Vas a creerle a tus temores? ¿Vas a creerle a tus circunstancias? ¿Vas a creerle a los diagnósticos médicos? ¿Vas a creerle a las noticias? ¿A lo que dice la gente? Quizás la gente dice que ya no hay nada que hacer por ti ni por tus hijos. ¿A quién le vas a creer? ¿O le vas a creer al Dios que nunca ha faltado a ninguna de sus promesas? Quizás hoy no necesitas que Dios cambie tus circunstancias, no. Quizás lo primero que Dios quiere es cambiar tu confianza, que pongas tu confianza en Él. Porque la Biblia dice que antes de abrir el Mar Rojo, Israel tuvo que caminar hasta la orilla. Antes de ver caer el maná del cielo, tuvieron que creer que Dios los alimentaría. Y así cada uno de nosotros tenemos que confiar en Él día tras día. Dios te está llamando a confiar en Él. Confía en Él en medio de lo que estás viviendo hoy. Y si tienes que decirle en esta mañana sinceramente, y quizás esta sea tu oración en esta mañana, si tienes que hacer esta oración, hazla en esta mañana. Si te cuesta aprender a confiar en el Señor, dile al Señor en esta mañana: quiero aprender a confiar más en ti. Quiero aprender a confiar más en ti. Que tú puedas decirle como aquel hombre que vino con el joven delante del Señor para que lo libere, y el Señor le dijo: ¿crees que puedo hacerlo? Y el hombre le dijo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque soy incrédulo. Soy incrédulo, Señor. Aquí estamos, mi Señor. Gracias porque tu palabra nos ha recordado que tú eres un Dios absolutamente digno de confianza. Perdónanos, Señor, por las dudas, por la incredulidad, porque muchas veces hemos permitido que el miedo hable más fuerte que la fe, Señor. Perdónanos porque hemos confiado más en las circunstancias y ponemos nuestros ojos ahí. Muchas veces hemos confiado más en los médicos que en tu soberanía. Hemos confiado más en nuestras fuerzas que en tu poder, que en tu fuerza. Perdónanos porque muchas veces hemos confiado más en lo que vemos que en lo que tú has dicho. Y perdónanos porque muchas veces nuestra incredulidad ha deshonrado tu nombre. Pero le damos gracias, mi Señor, porque usted es paciente con nosotros. Así como usted fue paciente con aquellos hombres de Dios, con Abraham, con Moisés, con Gedeón, aún con los discípulos que desconfiaban en todo momento. Gracias por ser paciente con nosotros. Gracias porque no nos ha desechado cuando nuestra fe es pequeña, cuando dejamos de creer. Señor, ayuda a mi incredulidad. Fortalezca nuestra fe, que aprendamos a descansar en sus promesas. Que cuando lleguen las pruebas, que cuando lleguen los desiertos, recordemos tu fidelidad. Que cuando llegue la enfermedad, recordemos que tú sigues siendo bueno. Que cuando llegue la escasez, recordemos que tú eres nuestro proveedor. Que cuando lleguen las lágrimas, recordemos que tú permaneces sentado en el trono y eres soberano, Señor. Cuando el futuro parezca incierto, haznos recordar que nuestro futuro está seguro en tus manos, Señor, que no estamos en manos del diablo, que no estamos en manos del hombre, que estamos en tus manos, Señor.
Y oro por cada personita que está pasando por situaciones difíciles. Aquel padre que se siente preocupado por el sustento de su casa. Aquella madre, Señor, que clama por sus hijos. Aquel joven que lucha con el temor al futuro, porque viven presionándolo por su futuro. Usted conoce aquel matrimonio que está atravesando quizás una crisis. O conoce a alguien que recibió un diagnóstico médico. O alguien que está esperando simplemente una respuesta. Usted conoce de nuestras cargas. Y hoy colocamos todo delante de su presencia. Porque creemos que usted es fiel, Señor. Ayúdenos día tras día a seguir creyendo en medio de toda situación que estemos viviendo. Padre, le doy muchas gracias por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento y vamos a pasar a nuestras ofrendas rápidamente. ¿Cuántos creen que el Señor ha sido fiel? Su palabra dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Así que si usted ha traído una ofrenda, honremos al Señor en esta mañana y reciba un sobre en este día.